Buenos días, profesor. Eh, eh, Me llamo Luis Marileo y yo voy a exponer la aplicación modificada para ejecutar sus funciones que yo adquirí. La introducción de la app que voy a comentar es el primero que tengo que explicar del modelo de datos de la aplicación, de qué va a consistir para realizar un MySQL. Y luego exponer la aplicación. Luego voy a exponer la aplicación para realizar las ejecuciones de sus funciones. Y creé modelo de datos de las tres tablas que mi app va a adquirir que la MySQL va a adquirir desde mi app. Primero la tabla de usuarios, la tabla de método de infraestructura y el de proyecto de infraestructura. Se va a adquirir los atributos de registrar usuarios, como podría decir, de los campos de texto CityText, al igual que las dos otras tablas de método de infraestructura y de proyecto de infraestructura, expresando sus relaciones donde un usuario puede guardar a uno o muchos proyectos o muchos métodos de infraestructura, y mientras que un método de infraestructura solamente puede ser guardado por un usuario. Un usuario puede enviar a uno o muchos proyectos de infraestructuras. De infraestructura. Mientras que un proyecto de infraestructura solo puede ser enviado por un usuario. La descripción del sistema. De lo que se trata de la app que yo creé, es una aplicación trabajadora que pueda registrar nuevos usuarios para formar parte de la comunidad de planificaciones, innovaciones e infraestructuras. La aplicación que pueda guardar métodos o soluciones que un usuario proponga y enviar los proyectos y permitir mostrar datos. Y permitir mostrar datos de los usuarios, sus métodos y sus proyectos con MySQL. Empezando con la MyActivity donde voy a hacer accionar los botones para trasladar hacia otra interfaz con los intent. Con la clase intent para realizar el traslado de la clase. Realizar el traslado de la interfaz hacia otra interfaz de la clase de registrar usuarios, de la activity de registrar usuarios. Y con el código start activity pueda ejecutar la variable de la clase intent de ejecutar el traslado de interfaces. También pasa con el otro botón de iniciar sesión. De iniciar sesión. Sí, pero lo primero es que voy a registrar mis datos del usuario. Bueno, se aprieta registrar sin que los campos cuando los campos están vacíos. Se
se me ejecutan las variaciones que yo implementé en los campos de edit text por medio de los métodos privados booleanos para validar los usuarios, implementando las variables de los campos de textos edit text en cada uno de los valores de los edit text. Dentro del ciclo y con el código de algún campo de edit text, .getText, .toString, .isEmpty, o sea, donde indica que si algún campo de edit text está lleno, o sea, que está con palabras, puede aceptar con el return true. En caso contrario, si no están ingresados los campos de edit text, los valores de los campos de edit text, punto ser error, me marcará el error de que no han ingresado algún campo de edit text. Como ejemplo, el campo de texto de ID del usuario o el valor de ID user. También pasa con la validación de los nombres, validación del nombre, la validación del correo. Y cree método privado booleano for correo para hacer que el campo de texto de edit text del correo, cuando ingrese, le corresponda a un correo electrónico. Electrónico con la clase pattern y matcher, donde este método va a ser ejecutado dentro del privado booleano de validar correo. Va a ejecutar la expresión regular del correo dentro de un ciclo if de for correo, en paréntesis main, donde se coloca donde le cae un valor string main. Si cuando ingreso un campo de texto de edit text correo, me lo pueda ejecutar para escanear si me ve que es un correo electrónico con el código de correo.getText.toString. Si cuando esté ejecutando y las que se corresponda a un correo, me va a retornar verdadero. En el caso contrario, si no representa un correo, me va a ejecutar el error del código setText, en donde diga que no va a representar un correo. Y ahora ingresando los campos de textos. Si aprieto el botón registrar, me dice que todo lo que haya ingresado tuvo éxito en el registro. Con el código finish me regresa hacia la main activity de la interfaz principal de la aplicación. Sin embargo, algo no encaja con esto.
porque de hecho no me apareció ninguna idea de ningún valor de que yo haya ingresado desde la activity de registrar usuarios. Implementé método público de ejecutar servicios para realizar la ejecución de insertar los datos de la tabla de usuario, usando la variable de string URL de un archivo de PHP que lleva anotados los códigos PHP para realizar las funciones de insertar los datos de la tabla de usuario. Usuario como esta. Para realizar la función de insertar los datos con la variable, con la clase de string request, que funciona como si enviara los datos, como si podía enviar la información de todo lo que había ingresado y guardado, se vaya a la hacia una dirección URL para, como decirlo, una especie para ejecutar las URL, las direcciones, para ejecutar esto, que todo ingresado sea enviado hacia acá de PHP Miami. Incrementando el método público con response para indicar que si la base de datos estaba conectado a través del archivo de código PHP. Código PHP de conexión de la base de datos de Access Management, que lo tengo aquí. Discúlpenme, déjame recargar mi PC. Ya reanudando esto. Sí, como decía, que si implementar los métodos públicos son response para saber que si la base de datos está conectada, para hacer que me mandan mensaje, para realizar que me mandan un mensaje en pantalla con el código TOAS para indicar que si está bien conectado, que está conectado la base de datos. Y también ingresé el método público void de un error response para indicar que la base de datos no está del todo conectado. Y para saber eso, tuve que implementar código toas.mectex para ver el mensaje de pantalla que no está conectado a la base de datos con los textos no ok. Implementé el método protected_map para get patterns throws out failure error para implementar los variables parámetros .put para capturar los datos que yo haya implementado en los editors
hacia los atributos de la tabla de usuario. La tabla de usuario. Solo realizando esto se puede funcionar la ejecución de insert de las tabla de insert de los datos hacia la tabla de usuarios. Retornando parámetros. Implementé la variable request_queue.add string request para realizar la ejecución de la clase string request para insertar los datos de la tabla. Y con el request_queue igualado a body.newRequest_queue solo para realizar mantenerla como si se mantuviera la ejecución de string request, podría decirse. Implementar los métodos públicos de buscar usuario para implementando una variable string de URL para copiar una base, para copiar la dirección URL del archivo de buscar usuarios.php. De este archivo para realizar su ejecución de buscar la ID del usuario. Para ello, implementé la clase JSON Array Request que funciona como receptor que recibe que como si fueran recibiendo los datos del archivo PHP de buscar usuario para ejecutar la función de buscar los datos ingresados de la tabla de usuarios. Implementando el método público response con el objeto con la clase de JSON Array Response para realizar la ejecución de búsqueda de buscar los datos del usuario por medio de la ID. Si ingreso la ID y aprieto el botón buscar, si yo pudiera apretar el botón buscar, el usuario me buscaría tiro los datos que yo haya ingresado en los editores. Por medio del ciclo for. Y dentro del ciclo for con el ciclo try catch para indicar que si pudo realizar la búsqueda de los datos que haya ingresado en la tabla de usuario. Con la variable JSON_object igualado a response.JSON_object que realiza la función de ejecutar, esa función de realizar como si fuera la función de realizar la búsqueda de los datos de la tabla de usuarios que yo haya ingresado en la activity de registrar usuarios por medio de la ID por medio de este código PHP. Si en caso contrario, JSON exception, el objeto JSON exception me marcará un error me marcará el error de que algo ocurrió con esta ejecución de buscar usuarios. Y también implementé public void on error response para
para ver mensaje en pantalla con el código TOAST para ver si ocurrió un error en la conexión de la base de datos. Con la función de editar los datos de usuario, no hubo necesidad de implementar otro método public void para realizar esa función, porque el método public void de ejecutar servicio de todo esto también funciona como también funciona también funciona la función de editar usuarios solo si realizo solo si ingreso la dirección URL del archivo de copiar, el archivo de editar usuario, como por ejemplo, como este public void de botón de editar registros, que yo copié la dirección URL del archivo PHP. Es esta. Que edita user. Y ahí está, aquí me salen algunos errores. Implementé el método público void de eliminar registro para ver si para realizar la ejecución de eliminar un registro de la tabla de usuarios. También funcionando con la clase string request para recibir los datos, para recibir la dirección URL del archivo de eliminar usuarios. Es solo para ver que está compuesto con el métodos post de la variable post de realizar la ejecución de eliminar usuario con la ID del usuario por medio de este código. Implementé un método público void on response para saber que si el usuario estuviese eliminado. Con el código TOAST. Y también implementé el método public void on response. Error response para ver que si ocurrió algún error en eliminar el usuario. Que ese mensaje que me va a mostrar en pantalla con el código toast.makeText. En el protected map de los jetparams solamente implementé el parámetros.put de atributo ID del usuario para realizar la ejecución de eliminar usuarios eliminar los datos del usuario con la dirección URL de este archivo. Con los request.add string request, en paréntesis de string request, se permanece ejecución la clase de string request de eliminar usuarios. Y ahora volviendo a ingresar mis datos. No, espera.
Hice una búsqueda. Hay un error en la conexión que no me deja ver los datos que yo haya ingresado en los edits antes. Y además sé que cuando apreté registrar, que debería aparecer todo lo que haya ingresado, los campos de edits hacia la PHP Miami, pero la tabla de usuario, pero no se me, no se me funcionó. Y de ese modo no me va a funcionar, no me va a funcionar la ejecución de los botones de editar los datos del usuario y tampoco eliminar sus datos. Ya iniciando sesión para acceder hacia internet. El método el activity login, al igual que el activity registrar usuarios, simplemente los métodos públicos booleanos para realizar las validaciones de los campos de edit text. Si el método de público de loguear, al apretar el botón de iniciar de acceder por medio de paréntesis view v dentro del ciclo if si los métodos públicos booleanos de validar nombre de usuario, validar la contraseña o password estén ejecutándose, va a aparecer el mensaje en pantalla con el toas.mktext donde está iniciando, que indica que está iniciando sesión. Dando sesión dando sesión con la clase intent, donde va a trasladar donde permite ejecutar la función de trasladar interfaces hacia otra interfaz, donde me tiene que ir trasladando hacia la activity de internetactivity.class, donde ahí donde va a trasladarse a esa activity. Implementé el código i.putextra, donde quiero que haga que se me vea el nombre de usuario que yo haya ingresado, que se me vea en el nombre del usuario, que se me viera con esto, mira el nombre de usuario, por medio de este código de username.getText.toString, que funciona como captura de lo que yo haya escrito en un campo de texto. Y con el código startActivity, este paréntesis de la variable i de intent, donde va a ejecutar el traslado de interfaz. En caso contrario, si aprieto el botón de acceder y no haya ingresado nada, me va a ejecutar los métodos públicos booleanos de donde va a indicar que no haya validado, que no haya ingresado ningún campo de texto. Y que para el mensaje de todas.mktext en pantalla me muestre esto. Y ahora ya está ingresados, voy a acceder. Y se me trasladó hacia la interfaz
interfaz de intranet. Y cómo me hizo que me apareciera mi nombre de usuario Luchito, hacia Internet Activity, es algo simple, que, que tuve que implementar la clase bundle igualado con el código getIntent.getExtras, como si realizara la función de recibir los datos de una interfaz con el put extra del nombre de usuario, put extra que yo he ingresado dentro del código de put extra, me muestre mi nombre de usuario con el set text bundle.getString, donde me visualiza de lo que había ingresado en la activity de login, el campo de texto de mi nombre de usuario, Y ahí tengo los tres botones, uno para cerrar sesión, donde va a trasladarse la activity la activity, donde indica que ya se finalizó la sesión. Con los dos botones de método infraestructura que me va a trasladar hacia la activity de método de infraestructura con la clase intent. Al igual que con el botón de proyectos que me va a trasladar hacia la actividad de proyectos con la clase intent. Con esto. Y ya que apretando el método infraestructura me trasladé hacia la activity de método de infraestructura. Y ahora ingresando los datos. Lo primero que hice que hacer que se me visualizaran los datos que yo haya ingresado de los campos de test, que me viera en una list view. Lo hice por medio del método privado de llenar lista con el código de métodos.a de métodos que implementé de la array list de la clase de método de infraestructura para ejecutar el método público de string to string. String por medio de este código de new método de infraestructura. Hace que me capturaran los campos de edit test con el .getTest.toString. Y implementé en privado de la array adapter de adaptar métodos. Para adaptar los datos que yo haya ingresado en los campos de edit test. Que pudiera ejecutar
el añado de datos de la array list de la clase de métodos de infraestructura. Ya realizando la ejecución de visualizar los datos de la lista, implementé el primate de la list view de la lista de métodos para ejecutar el array adapter de adapt métodos con el código .setAdapter dentro de la variable desde paréntesis de la variable de array adapter. Y ahí fue como se me ejecutó la función de listar los datos que yo ya he ingresado. Pero si mantengo presionado la list view, apareció me apareció un diálogo en pantalla. Todo eso ocurrió por medio de método privado, por medio de realizar por el código .set item log kick listener que permite con la variable de la list view que permite que si mantengo presionado la list view me va a ejecutar el set item log kick listener. No sé, ejecutando el método público booleano de onItem long click. Al ejecutar esto, se me va a aparecer un array dialog.builder de la clase array.dialog.builder para realizar la ejecución del array dialog, implementando su título, su mensaje y los botones. Si presiono el botón sí en el diálogo.set positive button, el método público de onClick, donde va a ejecutar la función de eliminar el método que yo haya ingresado en la lista. El código de addMétodos.notifies dataset change, donde ejecuta como una especie de notificación que notifica que la lista se está modificando, que el array adapter se estuviera modificándose. Y que me muestre el mensaje de todas.makeTest para ejecutar la eliminación del método que yo ingresé en la lista. Pero si presiono no con el botón clic en el diálogo.set negative button, no va a realizar ejecución de eliminar el método que yo haya ingresado en la activity de métodos de infraestructura. El código diálogo.show donde va a ejecutar la función donde se mantiene el array dialog ejecutándose. Secreto sí, se me eliminó. Pero en esa parte también ocurrió un problema. Que no se me han ingresado los datos tampoco, que no me funcionaron los métodos públicos de ejecutar, de insertar usuarios, buscar usuarios, de insertar métodos, buscar métodos, editar métodos y eliminar métodos. Si todo lo que había explicado de la activity de registrar, de la clase de registrar usuarios, también
También funciona lo mismo con con el de activity de método infraestructura, con la ejecución de los botones que yo haya implementado. El método public void de guardar método. Guardar de todo, donde se apretara, donde se apretó de guardar. Le va a ejecutar la función de llenar la lista del método privado de llenar lista. Y también incluyendo de ejecutar servicio, del método público de ejecutar servicio para realizar la ejecución de insertar los datos del archivo de insert del archivo PHP que realiza la ejecución de mostrar los datos del método de infraestructura hacia la MySQL, pero no me funciona. Y también implementé el método privado de vaciar textos, donde para realizar la ejecución de vaciar los textos con todas las variables de test.setText de paréntesis comillas que ejecuta el vacío de test cuando implemento los datos, cuando escribo los datos de los campos de test y aprieto guardar, se me ejecuta este método y me vacía los campos de textos. Es que olvidé explicar en la activity de registrar de usuarios que implementé los 3 botones de buscar método, de buscar algún usuario, de editar usuarios y eliminar usuarios. Pero ahora lo explicaré por medio de esta activity de método de infraestructura. El método único de búsqueda, método view v de este botón. Entonces se tenía que ejecutar la función de buscar método de este método. ¿Cómo hacerlo? Implementé el método único de buscar métodos, ingresando dentro del paréntesis la dirección URL del archivo de buscar método.php para ejecutar los códigos PHP para realizar la búsqueda del método por medio del ID del método. Implementé el método público de editar método para ejecutar la función de este botón de editar método. Método para para realizar la función de método público de ejecutar servicio. Para realizar la función de editar los datos del método de infraestructura que yo haya ingresado. Ingresando en la dirección URL del archivo de editar método.php para ejecutar los códigos PHP que realiza la función de editar la tabla del método de infraestructura. La estructura de esta tabla y por medio de este archivo.
Y sin mencionar que en el método público de eliminar método, que implementé el método público, dentro de ese método ingresé el método de ejecutar delete para realizar la ejecución de eliminar registro de un método de infraestructura que yo haya ingresado, se me ejecute en la MySQL para eliminarlo, pero desgraciadamente no me puede ni eliminar, ni buscar, ni editar, ni insertar. Y sin eso no me funciona, hay un error. Y por medio de esto, tal método, me salió algún error, ya que no puedo ni comprender por qué. Y como se ve, no me funciona para nada. Ya finalizando en el método, finalizando la activity de proyectos de infraestructura, realizar ejecución de enviar los datos, los datos, insertando, buscando, editando y eliminando a través de eliminando para que me vean los datos en el MySQL. Sí, empezando que yo haya implementado los métodos privados de los valores de implementado los 4 editors de la idea de proyecto, del tipo de proyecto, la descripción, su descripción y fecha. Y también implementé las funciones de los campos de test para validar si los campos de texto están vacíos, que marca un error. Error por medio del método público de enviar para realizar la ejecución de la función de enviar un proyecto. Dando, están vacíos. Sí se me ven.
por medio de este método para realizar la ejecución de validar los edit text. En el ciclo if, si los 4 métodos de únicos booleanos de validar los campos de edit text están llenos, me va a mostrar el mensaje en pantalla que el proyecto fue enviado exitosamente con el código TOAST. Y también luego se me va a ejecutar el método público de ejecutar servicio para realizar la función de insertar datos del proyecto de infraestructura con la dirección URL del archivo de PHP que ejecuta la función de insertar los datos. Este método público de ejecutar servicio, que todo lo que yo había explicado antes de registrar usuario, también funciona para saber que si está conectado la base de datos con la variable de string request, que funciona como si pudiera enviar hacia la MySQL por el código de request.method.post con las variables post de la clase de post del archivo de insert3 que yo haya ingresado los datos con ID post, los códigos de PHP. Dentro del método protected map, que yo implementé la variable parámetros y un hash map que me diera los valores para que MySQL me diera los valores que yo haya ingresado como valor string. Usando parámetros.put que funciona como si fuera a capturar, como si capturara como si se realiza la ejecución de insertar los datos de proyecto. Con el request.add que realiza la ejecución de la clase string request. Antes también lo expliqué de la actividad de registrar usuarios, de las clases de algún buscar en usuarios y en ejecutar delete que realiza que funciona para la ejecución de buscar un proyecto y eliminar un proyecto. Y sin olvidar que el método público de ejecutar servicio también funciona con la función de editar un proyecto, de la función de editar proyectos por medio del método público de editar proyectos del archivo de editar proyecto.php. Ahora realizando la ejecución de esta para ver si esos datos ya me habían ingresado. Y ahora se me ejecuta la función de enviar proyecto que se me ejecutando todo lo que ya había ingresado aquí. Y ahora veando la función de ejecutar servicios para ver si me puedo insertar los datos del proyecto hacia
afirmando que si me pudo enviarlo por medio de MySQL, a través de MySQL, si que me pueda ver a través de la app. Y en comparación con las otras tablas, estas tablas sí me pudo funcionar. Sí me pudo funcionar, sí me puedo insertar los datos. Es algo que, o más bien todo excepto que el botón buscar para ejecutar en la función del método único de buscar proyecto no me funciona. Ejecutando de ese efecto editar y todo ok. Y ahora refrescando, volviendo, dando. Se ejecuta la función de editar los datos de la tabla proyecto. Pero si presiono eliminar, todo ok, o sea que me muestra que los datos que yo he ingresado en la tabla de proyecto infraestructura me eliminaron, lo haya eliminado. Y funciona. Se me eliminó. Se eliminó todos los datos que yo haya ingresado. Retornando a la intranet. Este efecto método será este botón para cerrar sesión. Me va a trasladar hacia la main activity, es decir, el menú principal de la portada de paréntesis, la portada de la app. Y ya está. Y eso es todo. Solo espero que con esto sea algo satisfecho, que todo lo que hice lo mejor que pude con la app.